tardes. Les doy la más cordial bienvenida a la conferencia magistral inaugural de la primera edición de la cátedra Michel Foucault, Lenguajes del Poder. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades institucionales, nuestra rectora, la doctora Teresa García Gasca, la doctora Flavia Loarca, secretaria de Investigación, Innovación y Posgrado. Igualmente, la doctora Teresa García Besné, directora del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea. Agradecemos muy especialmente la presencia de la doctora Mariana Pérez Bobadilla, conferencista magistral. Bienvenida al hangar. Gracias. Agradecemos también la presencia de nuestro público invitado. La situación de la pandemia no nos permitió recibir un número más amplio de personas. Sin embargo, agradecemos mucho a todos los que nos están viendo en línea. Estamos muy contentos del alcance y el interés que ha provocado este evento tanto a nivel local como nacional e internacional. A continuación, la doctora Teresa García Besné dará unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los que están de manera presencial en esta sala y a los que están con nosotros vía remota. Agradecerles muchísimo y de igual manera, como decía María, pues es un gusto haber tenido el alcance para esta primera edición de la cátedra. Contextualizaré un poco este nuevo espacio. La creación del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea, CECRITIC, responde a las necesidades de contar con un espacio más para la reflexión en torno al pensamiento contemporáneo. Agradezco, por tanto, a la señora rectora, doctora Teresa García Gasca, por hacerlo posible. Muchísimas gracias. Así como a la secretaria de Investigación, Innovación y Posgrado, doctora Flavia Loarca Piña, por respaldarlo. Muchísimas gracias, doctora. Una de las tareas más relevantes de este centro es el trabajo de investigación que busca fomentar el diálogo, la discusión y el intercambio de ideas, la constante apertura a los temas que nos permiten pensar en la trascendencia del acontecer actual. Es por ello que la cátedra Michel Foucault, Lenguajes de Poder, se erige como uno de los pilares que sostienen nuestro trabajo como centro de investigación y análisis de nuestro devenir. Agradezco profundamente a la maestra María MacGregor por dirigir el Departamento de Investigación y propiciar estos encuentros que nos enriquecen como comunidad. En esta primera edición que inauguramos con la conferencia de Mariana, a quien además de agradecerle, hay que reconocer su importante trayectoria como académica y como artista, ya que a través de su trabajo nos permite pensar en nuevas estructuras, en la resignificación de nuestra posición y sitio dentro de este gran universo compartido y nos lleva a la búsqueda de un diálogo imprescindible entre el pensamiento humanista, científico y tecnológico en un momento en el que lo poshumano es la consigna. Cierro con una cita de Rossi Braidotti. Lo poshumano no implica de verdad el fin de la humanidad, más bien indica el fin de una cierta concepción de lo humano. Muchísimas gracias. Ay, perdón. Muchas gracias, doctora. Ahora cedo la palabra a la doctora Flavia Loarca, secretaria de Investigación, Innovación y Posgrado. Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludo con mucho gusto a la mesa de honor. Y es un gusto para mí que el Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea, proyecto de nueva creación, inicie con actividades, con un evento donde se plasman los cuestionamientos de un trabajo interdisciplinario, que encuentra salida en plataformas como esta cátedra, que abre espacios para la investigación en temas donde convergen la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación. Como titular de la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado, considero que estas acciones significan un paso importante en nuestra labor, ya que el conocimiento transversal genera diálogos que abren nuevos campos de estudio y fomentan el pensamiento crítico y la reflexión, llevando con ello un acercamiento de las disciplinas
donde se pueda propiciar una colaboración que nos permita hacer frente a los problemas de este mundo contemporáneo de forma más inclusiva y asertiva. El tema que ocupa esta cátedra resulta trascendental para el desarrollo del conocimiento aplicado desde las artes y su vínculo con las ciencias biológicas, permitiendo que en la actualidad y sabiendo que se requiere de manera urgente ir en la búsqueda de nuevos horizontes que abran paso a un mejor entendimiento de nuestra realidad. Un ejemplo de ello es la pandemia que estamos viviendo. Nos ha obligado a repensar nuestra forma de vida y de interacción. Nos ha obligado a buscar diversas maneras de reconciliación con nuestro entorno. Nos está forzando a mirar que estamos muy lejos de aquello que como nos habíamos constituido, bajo un concepto de antropocentrismo que hoy resulta fallido. Es por ello que celebro que espacios como hoy estamos abriendo de comunicación en nuestra máxima casa de estudios y que sea la sede de corrientes discursivas, y agradezco enormemente que iniciemos con Mariana. Mariana, muchísimas gracias por estar en este inicio de cátedras y por haber aceptado esta invitación, y muchas gracias a todos los aquí presentes y muchas gracias a los que nos están siguiendo en línea. Ha tenido una cobertura de más de 100 seguidores, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, esta conferencia es el inicio de las actividades de esta cátedra. La cátedra tendrá también un grupo de estudio que tendrá sus actividades de lunes a viernes y se estarán compartiendo, investigaciones que llevan este tipo de temas, cuestionamientos, y estará coordinado por Ani Garzalau. Entonces, a continuación, la rectora de nuestra máxima casa de estudios, la doctora Teresa García Gasca, inaugurará formalmente esta primera edición de la cátedra Michel Foucault, Lenguajes del Poder. Muchas gracias, María. Muchas gracias a la línea de honor. Saludo con mucho gusto a la doctora Flavia Loarca, nuestra secretaria de Investigación, Innovación y Posgrado, a la doctora Tere García Besné, directora de este Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea, a Mariana, quien no nada más va a abrir esta cátedra. Es el primer evento que se lleva a cabo ya dentro de este centro. Este centro es de reciente creación y sigue esta línea de trabajo que la doctora Tere García Besné ha cultivado durante mucho tiempo, durante muchos años, y que hoy nos permitirá profundizar más en las áreas en donde convergen las ciencias y las artes en muchos sentidos, la tecnología. Yo felicito a María por este primer evento y celebro que sea a través de una cátedra que tendrá múltiples actividades y que nos va a permitir adentrarnos justamente en este nuevo campo, en este campo que genera nuevo conocimiento. La transversalización del conocimiento para generar nuevas líneas de acción es lo que necesitamos cuando vamos más allá, cuando damos un paso más allá de lo que tenemos, de lo que sabemos, de lo que conocemos. Y de ahí se forma la transdisciplina, esta conjunción de saberes que a veces pareciera que no tienen nada que ver, pero que tienen mucho que ver. Yo siempre he creído que la ciencia y el arte comparten muchas cosas, comparten lo intangible, comparten la imaginación y la creatividad y la necesidad de profundizar en la realidad y en la naturaleza, particularmente en la naturaleza humana, en muchos sentidos. Así que la ciencia y el arte van de la mano, y aunque pudiera para algunas personas ser extraño que combinemos estas dos grandes áreas del conocimiento, para la doctora Tere García Besné es el día a día,
ella lo ha cultivado durante mucho tiempo, yo la felicito por seguir esta línea de trabajo que nos llevará sin duda a seguir descubriendo nuevas oportunidades. Michel Foucault era una persona de gran trayectoria y mente brillante. Hay una frase de él que a ver si recuerdo rápidamente, que tiene que ver con esta capacidad de abrir nuevos horizontes, y decía algo así como: yo no soy un profeta, solo soy una persona que pone ventanas en donde antes había pared. Y eso es lo que estamos haciendo, poniendo ventanas, abriendo oportunidades en donde antes no se veía nada. Así que celebro de verdad, con mucho gusto, la apertura de trabajos del centro que la doctora Tere dirige, Centro de Estudios Críticos y Cultura Contemporánea, a ver si lo dije bien, Tere. Cultura Contemporánea. Ok. Y celebro que Mariana ahora le toca una gran responsabilidad, porque ahora le toca a ella abrir no solamente la cátedra, sino abrir las actividades del centro. Mariana, que sea todo un éxito y que también sea una gran experiencia que te permita seguir creciendo como profesionista dentro del área de la transversalización y la transdisciplina entre arte y ciencia. Muchísimas felicidades. Y bueno, pues si nos acompañan, vamos a inaugurar la cátedra Michel Foucault, Lenguajes del Poder. Que sea todo un éxito, muchísimas felicidades, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. ¡Qué gran responsabilidad! Pero gracias por la confianza. Espero que se sienten, o no necesariamente, no, perfecto. Bueno, buenas tardes. ¿Sí? ¿Continúo? Bueno. Me gustaría agradecer a María Teresa García Besné por su invitación, por su fuerza, por la fuerza que tiene para llevar a cabo este proyecto, pero también a su equipo, a Alejandra, a María, porque han estado súper al pendiente de mí. Estoy muy agradecida por ello. Y bueno, sin más, voy a comenzar. Y hoy les voy a presentar dos ideas, ¿ok? La primera es la posibilidad de producir conocimiento a través del arte o utilizar el arte como una forma de investigación. No cualquier tipo de investigación, pero también pensar el arte en transdisciplina, es decir, con otras formas de producir conocimiento juntas. La segunda idea que les traigo es la posibilidad del pensamiento posthumano. Yo no sé qué ustedes tengan en mente por posthumano, yo creo que lo que les voy a decir no es tan radical como creen, pero yo creo que es igualmente emocionante. Vamos a ver qué tal queda. Y estas dos ideas las voy a introducir a través del arte y la biología, para ser concretos. Para no quedarnos en lo abstracto, pensemos específicamente cómo el arte y la biología funciona como una forma de producción de conocimiento, pero también como una forma de pensamiento posthumano. La idea principal de esta presentación, de esta conferencia, es invitarles a expandir su noción de lo que significa el arte. Yo sé que aquí hay gente que tiene ya especialidades en arte contemporáneo, tal vez a ustedes no les parezca muy impresionante, pero mucha gente todavía tiene ideas más convencionales de lo que significa el arte. Entonces, lo más importante para mí es invitarles a expandir la comprensión del arte, de lo que es el arte y de lo que es el conocimiento, a través de prácticas transdisciplinarias. Perdónenme que se me está. Ahora sí. Como una forma más completa
y compleja de comprender el mundo. Y voy a comenzar con la obra de Thomas Feuerstein, que estoy tratando de pronunciar su apellido en inglés. Y lo que tenemos aquí es una incubadora con células de cerebro. Entonces estas células aquí están vivientes y están siendo alimentadas por esta otra parte donde tenemos papel. Entonces, son células de cerebro vivientes, como veremos ya hablando que cómo funciona la vida en relación al arte. Y entonces se trata de una escultura que utiliza un libro para que se va disolviendo y utiliza la glucosa de la celulosa para alimentar este cerebro. Pero no se trata de cualquier libro, ¿ok? Se trata de la fenomenología del espíritu de Hegel. ¿Okay? En particular, ese es el libro que se está transformando en glucosa para alimentar el cerebro. Entonces, este libro triturado y empapado en agua pasa por un intestino artificial, que son microorganismos, que son mis favoritos, van a ser el tema de hoy, que van degradando la celulosa del papel y van transformándolo en la glucosa que mantenga vivas estas células del cerebro. Aquí tenemos la obra una vez más. Quise comenzar con esta obra porque me parece un gran ejemplo para pensar cómo el arte y biología nos transforma nuestro pensamiento. Por ejemplo, aquí, en cómo podemos disociar la parte intelectual de la parte física y cómo no hay posibilidad de pensamiento más que a través de la materialidad, ¿no?, de la glucosa que mantiene en funcionamiento nuestro cerebro, y esta obra se llama Páncreas. All right. Permítame también comenzar con una pregunta horrible. ¿Qué es el arte? Es una pregunta incómoda, es una pregunta difícil, que todos tratamos de evitar, pero cuando yo me preguntaba qué era el arte, y yo cuando comencé a estudiar historia del arte, yo pensaba que esto era el arte, ¿no? Medios muy convencionales, lo que está pasando en Europa, lo que producen en Europa, ¿no?, lo que pongan en el Louvre, ¿no?, eso debe ser el arte. Y entonces lo que yo voy a presentar hoy es la posibilidad de pensar en el arte no como pigmentos inorgánicos, no como piedra para esculpir, pero como materia viviente. Es posible que pensemos el arte desde el punto de como desde la materia viviente y reflexionemos sobre la materia viviente. Siguiendo Marta de Menezes, que es una artista de arte y biología muy reconocida de Portugal, ella nos dice: el arte y biología es una forma heterodoxa de investigación, es decir, no son los procesos con los que estamos acostumbrados que se lleve a cabo la investigación, sino es una forma heterodoxa de investigación, y ya veremos las investigaciones heterodoxas de Marta de Menezes. Entonces, cuando empezamos a hablar de conocimiento, de investigación, tenemos que partir de este lugar. ¿Okay? Hay diferentes formas de conocimiento, no hay solo una forma de conocimiento, ¿okay? Y las prácticas artísticas pueden ser una forma de investigación. Ya me dirán ustedes si les puedo convencer de esto, de que las prácticas artísticas también pueden ser una forma de investigación. ¿Qué es la investigación entonces? Quise partir de la UNESCO para tener un territorio neutral, y ellos nos proponen que la investigación sea una actividad sistemática para producir conocimiento, o también para concebir nuevas formas de aplicarlo. Entonces, se trata de obtener nuevos conocimientos que pueden ser sobre los hombres, la cultura, la sociedad y las formas de aplicarlo. En resumen, es una actividad que es sistemática, que es estructurada, no es arbitraria, en la cual estamos produciendo conocimiento. Hay diferentes formas entonces de producir conocimiento, y está lo que está pasando en las ciencias biológicas, que ese es el tipo de investigación que todos tenemos en la mente, ¿no? Cuando yo pienso en investigación, yo estoy pensando en una persona en su laboratorio, sus ratitas, ¿no? Pero también hay una forma de investigación en el arte. Entonces podemos encontrar varios ejemplos de lugares donde estamos produciendo conocimiento también a través de la producción de obras. ¿Y cómo estamos produciendo conocimiento? Estamos produciendo comprensión sobre un fenómeno, ¿no? En John Cage, sobre el sonido, por ejemplo, ¿no? Pero también estamos explicando nuestra experiencia en el mundo, qué significa lo que estamos viviendo, ¿no? Y hay diferentes explicaciones.
Entonces yo puedo explicar, ¿no?, mi situación de opresión, ¿no?, desde el punto de vista capitalista, estoy participando en el sistema y este es mi papel, o puedo verlo desde otro punto de vista, puedo darme una diferente explicación y entonces transformar la realidad en la que pertenezco. Entonces nos abrimos a diversas explicaciones y cada explicación tiene una función. Yo necesito los datos exactos que me provee la ciencia, ¿no?, o para desarrollar un fármaco, para desarrollar una vacuna, ¿no?, pero hay otras explicaciones que también enriquecen mi comprensión de un fenómeno y de lo que está tomando lugar. Entonces, cada explicación tiene su función. Y justamente a mí me interesa el lugar en el que el conocimiento de la ciencia y el conocimiento del arte se empalman. Entonces tenemos un solo fenómeno en el centro y podemos verlo desde estos dos puntos de vista. Para eso les traje una obra clásica de Escher. Entonces puede ser, no importa cuál sea el fenómeno, lo importante es observarlo desde diferentes puntos de vista, enriquecer cómo comprendemos algo. Entonces traigo otros ejemplos, pero bueno, les traía esta obra porque la realidad y muchos de los fenómenos con los que trabajamos son muy complejos. Entonces, entre más puntos de vista tengamos, mejor podemos negociar con la realidad y mejor podemos comprenderla. Traigo un ejemplo bastante complejo, que es el de las celdas de combustible microbianas. ¿Alguna vez han escuchado hablar de esta tecnología? Bien, eso. Bueno, lo que hacen estas celdas es que con las aguas residuales, los microorganismos las limpian, es decir, simplifican los compuestos orgánicos con los que está contaminada el agua y liberan electrones. Entonces es básicamente como una panacea, ¿no? Tenemos agua sucia en la celda microbiana y producimos energía eléctrica y agua más limpia, ¿no? Entonces digamos, científicamente es muy interesante, también es muy poco eficiente con las tecnologías que tenemos hasta ahora, pero les estoy explicando esto tan técnico y específico como un ejemplo y porque se relaciona mucho con las obras de las que voy a hablar hoy. Entonces ya comprendieron un poco que en la celda microbiana los microorganismos destruyen los compuestos orgánicos, liberan electrones, tenemos electricidad y agua limpia. Como biotecnología nos permite observar a las bacterias como un instrumento. ¿Okay? Entonces las preguntas que nos hace la ciencia es, pues, ¿qué tan eficiente es esto? ¿Cuánta agua puedo limpiar? ¿Cuánta energía puedo producir? ¿No? Pero ¿qué pasa desde el punto de vista del arte? Yo sé que aquí ya ha estado Gilberto Esparza. Entonces Gilberto nos habla de cómo podemos comprender las relaciones entre la máquina y lo orgánico, por ejemplo. Y también nos habla desde una perspectiva ambiental y política. ¿Por qué necesitamos esto? ¿Qué pasa con los ríos de México? ¿Por qué todos los ríos de México están contaminados? ¿No? Entonces ahí tiene una dimensión ambiental y política que integra en un organismo el agua, las plantas, los microorganismos y las máquinas. Y todo funciona junto. Seguramente han visto esta obra, Plantas autofotosintéticas de Hill, en el que estuvo trabajando durante muchos años. Para los que no conozcan esta obra, se trata de columnas de celdas microbianas. Entonces, son esas celdas de las que estoy platicando, ya valió la pena explicarlas. Y él, dependiendo de la ciudad donde presenta esta obra, toma el agua residual, para que la gente pueda escuchar y ver cómo está el agua residual en cada lugar. Y los microorganismos la van limpiando, ¿no? Y van mandando toda esa agua limpia al núcleo. Este es el núcleo donde hay una planta. Y con la energía que liberaron los microorganismos, se prende un flash que permite a la planta tener fotosíntesis. Entonces todos dependen de todos están proveyendo unos a otros en un sistema que se va volviendo postantropocéntrico. ¿Por qué? Porque ya nosotros no participamos de él, ¿no? Pero damos el protagonismo a otras formas y sistemas. Ya pondré otros ejemplos donde quedará más claro. Entonces, en lugar de buscar una respuesta única, muchas veces cuando hablo con mis colaboradores científicos, me dicen, pero ¿cuál es la respuesta, no? ¿Cuál es una? Yo estoy buscando una verdad clara. Entonces, en lugar de buscar una respuesta unívoca, lo que muchas veces pasa en el arte es que estamos mirando la complejidad, la posibilidad y la ambigüedad. La ambigüedad
es bienvenida en el arte. Nosotros no queremos ofrecer una respuesta concreta, sino ampliar en lugar de encontrar una. Es como un poco lo opuesto y también es el valor que puede tener el pensamiento artístico. Entonces, no estoy diciendo que necesariamente hay un tipo de conocimiento mejor o peor, sino de nuevo que estamos pensando en un conocimiento más completo. Eso es lo más interesante para mí. Si les interesa más pensar en el arte como una forma de investigación, como una forma de producción seria de conocimiento, les puedo recomendar estas autoras, Estelle Barrett y Barbara Bolt, y también el experto en esto, que es Henk Borgdorf. También estos autores trabajan con mucho detalle la metodología para pensar el arte como una forma de investigación. Ya les estoy dejando tarea. Ya no me quiere. Okay. Entonces, el arte puede pensar, investigar y especular sobre temas que antes eran exclusivos de la biología. Es decir, antes solamente la biología tenía derecho a pensar el metabolismo, ¿no? ¿Qué es la vida y la muerte? Y además, ya eran los únicos que se tomaron el tiempo y el interés de pensar en ciertos procesos, el crecimiento, ¿no? La transferencia de la herencia. Entonces todos decimos, eso es de biólogos, ¿no? Que ellos se encarguen. Pero la herencia, por ejemplo, la evolución, tienen impactos sociales impresionantes. Entonces no podemos dejar solos a los biólogos con la responsabilidad de explicar fenómenos tan complejos. Entonces, un poco, terminando este monopolio, todos comenzamos a participar en la producción de conocimiento de los fenómenos que nos atañen, que están sucediendo en nuestros cuerpos, que inmediatamente, ¿no?, son inevitables. Y yo justamente voy a hablar de uno de ellos, que es mi favorito, que son las mitocondrias. Entonces nos abrimos a las posibilidades específicas del arte, ¿ok? A imaginar, atrevernos. Los científicos están obligados a poner sus pies en la tierra, sus pies en el dato, y nosotros afortunadamente no. Entonces aprovechemos esta oportunidad de abrir las posibilidades que en el caso del arte y biología se ven limitadas por la materialidad. Es decir, yo no me voy a inventar lo que sea, un superpoder loco e imposible, sino yo voy a hacer lo que puedan hacer mis microorganismos, yo voy a hacer lo que pueda hacer la planta con la que estoy trabajando. Yo estoy limitada por la materialidad con la que estoy funcionando, ¿ok? Pero aún así voy a imaginar una nueva concepción, una visión completamente diferente sobre el agua, ¿no? O sea, algo que hace Arcángel Constantini, ¿no? Y él está limitado por lo que verdaderamente puede hacer la molécula del agua, pero aún así me está ayudando a transformar mi pensamiento sobre lo que significa el agua, que es básicamente un componente fundamental de mi propio cuerpo. También podemos, entonces, pensar que el arte va mucho más allá de la belleza. Y cuando la gente se aproxima por primera vez al arte, piensa, ¡ay, eres historiadora del arte! ¡Qué bonito!, ¿no? Pero más allá de la belleza, que es valiosa y es importante, hay mucho más. Espero que ya los he convencido que se puede producir conocimiento a partir del arte, y entonces va mucho más de la belleza, más allá de la belleza, y también mucho más del show. Es decir, no solamente estamos explicando la ciencia, sino que estamos participando de la producción de conocimiento. Y para mí, lo central, lo que para mí es un triunfo como profesora y como artista, es ofrecer a las personas una nueva manera de ver el mundo. Que cuando acabe la clase, que cuando salgan de la exposición, digan, ok, esta pequeña parte del mundo la comprendo de una manera diferente, he enriquecido y transformado, ampliado mi perspectiva y mi forma de ver el mundo. Eso para mí es el triunfo del arte como una forma de producción de conocimiento. Vámonos a ejemplos concretos, ¿no?, para no hablar solo en lo abstracto. Amor Muñoz, artista mexicana, maravillosa, produjo esta obra híbrida que pronto, con suerte, cuando el COVID nos permita, veremos en el MUAC. Y lo que ella nos está poniendo son estos biofilms, que es una película, una celulosa, como un papel, pero no es un papel cualquiera, es una celulosa que está generada por bacterias y levaduras viviendo juntas. Se le conoce también como SCOBY, pero ustedes tal vez han escuchado hablar de la kombucha. ¿Okay? Entonces es este ser, y ella nos está preguntando, ¿qué es la vida? ¿Qué es lo viviente? Es una pregunta bastante fundamental. Entonces ella le pone a estos biofilms, estas películas de celulosa,
unos chips de identificación como los que ustedes le pondrían a sus mascotas. Entonces, de alguna manera lo está transformando en un sujeto que existe aquí. Aquí la tienen, la kombuchita nadando. Y también tiene sensores que van midiendo diferentes aspectos de la kombucha y con eso lo transforma en sonido. Entonces vamos a ir monitoreando la transformación metabólica, que es un signo de la vida, ¿no? tener un metabolismo, y vamos escuchando estos sujetos híbridos, como bien dice el nombre, entre la parte, digamos, física del hardware y la parte del software que va detectando estos datos y transformándolos en sonido, y lo que llamamos también el wetware. Este elemento, este biofilm que va aquí nadando y que nos hace preguntarnos, ¿esta simbiosis microbiana es un ser vivo? ¿Son muchos seres vivos juntos? ¿De qué se trata? ¿No? Entonces, todas estas preguntas, Amor nos abre la puerta a comenzar a pensarlas. Aquí tenemos otro detalle de la obra y también tiene esta otra dimensión textil, ¿no? Entonces pensamos en cada una como en un sujeto con sus falditas. Muchas preguntas que se abren a partir de la obra de Amor. Aquí necesito hacer un apunte. Cuando yo digo biología, me estoy refiriendo a dos cosas diferentes. Una, a la materia biológica en sí, es decir, las células vivientes, y otra, biología, la disciplina, que es el estudio de lo anterior. Y muchas veces lo revolvemos. Cuando digo estoy diciendo arte con biología, me estoy refiriendo arte con el estudio de la vida, o estoy diciendo arte con células vivientes. Entonces hay que hacer esta distinción para poder proseguir. Cuando Eduardo Katz, que es uno de los fundadores del bioarte, él nos propone en su manifiesto, él tiene un manifiesto para definir qué es el bioarte, nos dice, yo rescaté dos características. Es arte que manipula o modifica o crea vida y procesos vivientes, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Pero también desafía los límites entre lo humano y lo no humano, que es uno de los objetivos de hoy, ¿no? Pensar el posthumano, y entre lo viviente y lo no viviente, que es también uno de los debates muy comunes que vamos a tener en el arte y biología, lo natural y lo artificial. Aquí les voy a dar un spoiler. Yo considero que los seres humanos somos naturales, somos seres vivientes, entonces ahí hay un problema si lo que nosotros generamos, como es artificial, si está generado por un ser viviente, ¿no? Entonces ahí se generan una serie de conflictos, ¿no? Y dificultades en el pensamiento interesantes para discutir entre lo artificial, lo natural y lo artificial. Yo, para mi investigación doctoral, generé una definición que ahora cuando la presento a mis alumnos me parece demasiado obscura y compleja, pero de todas maneras se las presento, ya me dirán ustedes. Estoy hablando de una especulación material, es decir, la posibilidad de imaginar posibilidades limitada por la materialidad, como decíamos, que son significantes. Esta es la parte del arte, ¿no? Generar sentido. Sobre la biología como materia y como disciplina, que está limitado y fundamentado por esta materialidad biológica, por estas células que yo estoy ocupando, que en cualquier momento se mueren, que se reproducen cuando yo no quiero, que se comportan de maneras impredecibles. Lo que todas las autoras y autores están de acuerdo es que el arte y biología lleva o se involucra con materia biológica. Eso es lo constituyente del bioarte, pensar en lo viviente. Pero suena complicado, pero créanme, es muy difícil librarse de lo viviente. Es muy difícil, lo viviente es omnipresente, entonces no crean que es algo muy raro. Entonces volvemos a pensar en Marta, en su definición. El arte y la biología es una forma de investigación heterodoxa. De nuevo, volviendo a lo concreto, tengo esta obra de Marta de Meneses. ¿Reconocen la referencia? ¿A qué se está refiriendo Marta? ¿A Piet Mondrian? ¿Han visto esas obras? Como ustedes saben, en este proceso de deconstrucción ellos estaban tratando de reducir el arte al mínimo, ¿no? Tengo mi espacio blanco, líneas negras y colores primarios. Punto, ¿no? Entonces, esta era un poco la idea que tenía Mondrian de reducir el arte a sus mínimos gestos. Y Marta le da un giro extra, ¿ok? Lo que están viendo aquí no es pintura, es un agar de cultivo. Ella cultiva microorganismos aquí.
Y los microorganismos que tiene son especiales, se utilizan para disolver pigmentos. Algunos pigmentos son tóxicos, algunos colorantes son tóxicos, y entonces hay una investigación de usar microorganismos para desaparecerlos. Y ella dijo, excelente, lo voy a ocupar en mi obra. Entonces tenemos esta obra donde están los microorganismos y esta que es el control, porque es un proceso de investigación. Entonces tenemos una obra con microorganismos y otra sin microorganismos. Okay, entonces aquí su idea es, si Mondrian quiso quitar todos los elementos posibles, yo lo voy a empujar más y permitir a los microorganismos, en lugar de mostrarlos, que su presencia se muestre por la desaparición del color. Ahora, ¿qué pasó en realidad? El control en el espacio de la galería se llenó de hongos y de otros microorganismos. Por supuesto, y eso es lo que les estoy planteando. Trabajar con la vida es impredecible, es hermoso, pero es impredecible, está completamente fuera de nuestro control. Y creo que de alguna manera siguió siendo una obra sobre los microorganismos, sobre el desaparecer, ¿no? Sobre llevar al mínimo, conectada con la tradición de la historia del arte, pero lo sorprendió a todos. Es decir, la obra no se comportó como se había comportado en el laboratorio, porque ella ya lo había hecho en un laboratorio y todo había salido perfecto. Pero en el momento que tú sales al calor de Sevilla, ¿no? Tremendo, no fue posible controlar nada más. Bueno, como decíamos, el arte no se trata solo de la belleza, pero el arte y la biología no se trata solo de la divulgación de la ciencia. Es decir, yo con mucho gusto ayudo a los investigadores a que más personas sepan de sus celdas microbianas, sepan de las cosas específicas que están haciendo, pero, de nuevo, no se trata solo de divulgación de la ciencia, que es algo muy valioso y muy lindo, pero también queremos participar y participamos de la producción de conocimiento y de la transformación de los puntos de vista. Y por eso les puse este artículo, también otra tarea si les interesa. Es un artículo muy reciente, ahora de febrero, de Nature, que explica cómo estas colaboraciones pueden ir mucho más allá de la comunicación de la ciencia. Está muy fácil de encontrar, está gratis este editorial. Y aquí quiero volver un poco a la filosofía, porque me pedí a mí misma volver a la filosofía también, aunque sean unos momentos. Entonces, Deleuze y Guattari, en ¿Qué es la filosofía?, nos introducen, ¿no?, a los diferentes modos de pensamiento científico, filosófico, pero también artístico. Y voy a destacar solo una frase, que es cuando ellos nos dicen que es un tipo de pensamiento sensible. Es decir, yo me estoy saltando la palabra, el lenguaje, la teoría, y estoy directamente en la materia produciendo conocimiento y pensamiento. Es mucho más fácil de comprender en la danza, por ejemplo, ¿no? Entonces está sucediendo en mi cuerpo, toma lugar en mi cuerpo el pensamiento y la experiencia sin necesidad de pasar por la teoría. Pero también en las obras de arte y biología, el pensamiento está materializado sin necesidad de tanta teoría directamente. Y cuando pensamos en materialidad, otra grande que también ha estado aquí, Edith Medina. Edith Medina es una experta en biomateriales y ella también nos está diciendo, bueno, en este mundo lleno de plásticos, ¿de qué de otras formas podemos crear materiales, ¿no? Pensar desde la materialidad, cómo se transforma la cultura desde la materia. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de los materiales con los que Edith trabaja, y trabaja con diferentes equipos, donde recibe a la gente para que todos pensemos, yo por supuesto con microorganismos, cómo generar materiales innovadores y nuevas posibilidades. Otra persona que trabaja con biomateriales, maravillosa, de Argentina, Ana Laura Cantera, también tiene una gran cantidad de propuestas materiales. Estas son con micelios, que son, ustedes saben, mucha gente que está trabajando con micelios, que son altamente resistentes. Entonces estamos permitiendo que el micelio, nosotros conocemos los hongos, pero en realidad el ser viviente es el micelio y sus frutos son los hongos. Y este micelio es muy resistente, es muy fuerte y lo podemos hacer crecer con comen prácticamente solo residuos, ¿no?, de cartón, de madera, de diferentes cosas, y podemos generar diferentes estructuras sorprendentemente fuertes. O esta otra lámpara, este otro biomaterial que ellos generan con yerba mate. Ellos tienen muchos residuos, mucho desperdicio de yerba mate, y entonces generó estas formas, por ejemplo. ¿Qué se puede entonces decir a través de la materia viviente que no se pueda decir de otras maneras? Como decíamos, no hay algo que estoy diciendo directamente en la materia, de nuevo volviendo a Deleuze y Guattari, y entonces, ¿qué es lo que pasa en la materialidad que solo puede funcionar ahí y que no voy a decir a través de la teoría?
y que no voy a decir a través de la ciencia necesariamente. ¿Qué es lo que tiene que pasar a través de la materia viviente? Y por cuestiones de tiempo me voy a centrar en una sola cosa, que es el posthumano, una cosa de la que se puede hablar directamente en la materia. Cuando yo digo posthumano, tal vez lo que les viene a la mente, muchas veces a mis estudiantes lo que les viene a la mente es esto, ¿no? Estamos pensando en el Terminator, es el posthumano, se acabó la humanidad. Pero en realidad esto en la teoría yo lo denominaría el transhumanismo, ¿no? Lo que les voy a presentar yo por posthumano es algo distinto. Se trata de alejarnos del hombre de Vitruvio, es decir, el hombre como medida de todas las cosas, el hombre. Entonces vamos a hacer una crítica a la noción de humanidad que está reservada o estaba reservada, bueno, está reservada solamente para los hombres blancos, ricos, ¿no? Entonces ellos eran los únicos que tenían completo acceso a la subjetividad, a la producción de conocimiento, a la autoridad, a la propiedad, a todo. Entonces decíamos, los humanos, sí. ¿Cuáles, no? O sea, ¿cuáles son los humanos del humanismo clásico? Entonces el posthumanismo nos dice, nos podemos desplazar de esa noción de humano, del humanismo clásico, a algo que sea más incluyente. Pensamos entre relaciones cambiantes, no solo entre diferentes tipos de humanos, no solamente esos humanos súper privilegiados, pero también con los no humanos. Con la cultura y la naturaleza, la tecnología y el cuerpo, que antes pensábamos de manera separada y binaria, en jerarquía, y lo transformamos entre el otro de color, otro mujer y yo. Entonces, bueno, ponemos a otros sujetos como medida de todas las cosas. Aquí un poco de broma, ¿no? Me pusimos un gatito. Y esto obviamente tiene muchos problemas, ¿no? ¿Qué pasa con quien nunca tuvo subjetividad si yo ya tengo que darle subjetividad a los animales y yo, como una mujer indígena, nunca hubiera tenido acceso a la subjetividad, ¿no? ¿Qué está pasando? Hay muchos problemas que también nos plantea el posthumano, no es solamente risa y flores. Los posthumanos feministas, por supuesto, aquí traigo a mis madres simbólicas, Donna Haraway, Rosy Braidotti, Cecilia Asberg, son algunas de las autoras que han estado pensando en este desplazamiento del centrar al hombre de nuestra forma de comprender y construir conocimiento. Y más recientemente, pensar el descentrar a los hombres a partir de la física cuántica. ¿Alguna vez han escuchado hablar de Karen Barad? Es una genia. Entonces ella a partir de la física cuántica nos demuestra cómo nos podemos desplazar la subjetividad y cómo la objetividad se va construyendo en relación a la cultura, cómo estas dos cosas, el sentido y la materia, no se pueden separar, no se puede acceder de manera neutral a la materia, siempre estamos mediados por la cultura, pero tampoco nos estamos inventando los datos, hay una realidad material, ¿no? Entonces ella habla muy bien de eso desde la física cuántica, que es un poco más difícil de retar, ¿no? Pero también Anna Tsing lo hace a partir de los hongos y Natasha Myers lo hace a partir de las proteínas también. Eso es hermosísimo. Para todos los investigadores científicos que estén escuchando esto, recomiendo ampliamente a Natasha Myers, que presenta la investigación, ¿no? Y cómo se produce el conocimiento interdisciplinario. Ella trabaja con danza, plantas y proteínas. Y para mí quiero destacar el valor del posthumano. Aquí se los había puesto en inglés, hice mi traducción, a ver si les gusta. Pero este proceso de confrontar mi capacidad, la capacidad de pensar la vida, que no me tiene a mí en el centro, no tiene ningún humano en el centro, es un proceso de sobriedad y es instructivo, de humildad, tal vez debía haber traducido. Es un cambio postantropocéntrico. Este cambio postantropocéntrico es el comienzo de una ética de la sostenibilidad. Es decir, no solamente voy a salvar los animales tiernos, sino que comprendiendo mi lugar en el ecosistema y en el mundo, puedo tener una sostenibilidad mucho más ética, mucho más consciente, ¿ok? Y entonces ese es uno de los grandes potenciales que tiene el pensamiento posthumano. No solamente porque quisiéramos cambiar quién está en el centro, bueno, pues una de las razones es esta ética de la sostenibilidad. Y yo propongo, uniéndome a estas otras autoras que trabajan con hongos, con proteínas, con física cuántica, un posthumano que sea microbiano. Esa es mi propuesta y mi contribución.
entre estos pensamientos feministas y que se construya desde la materialidad biológica mínima del microorganismo. ¿Por qué? Porque ellos son la forma mínima, la expresión mínima de lo viviente. O sea, me quise ir al extremo, es la expresión mínima de lo viviente, son los microorganismos, entonces vamos a expandir hasta ya el posthumano. Si hubiéramos puesto un gatito, si hubiéramos puesto una mujer en el lugar del hombre vitruviano, pongamos entonces a un microorganismo, la forma mínima de la vida. Y también aquí entra la microbiopolítica. Hablábamos antes cómo entraba Foucault dentro del debate del arte y la biología. Lo voy a mencionar brevemente. Tengo dos nociones precedentes que sostienen microbiopolítica. Por supuesto, a Foucault, que en una sobresimplificación, hablando de su biopolítica, que es el término, él nos habla de una racionalidad política que se trata de la administración de la vida y de las poblaciones, es decir, cómo regulamos quién viaja dónde o quién se reproduce cómo, ¿no? Se trata de la regulación de la vida cuando estamos hablando de biopolítica. Asegurar, sostener, multiplicar la vida y ordenar esa vida. Foucault lo que está hablando con su biopolítica es cómo se ordena y cómo gestionan los gobiernos las vidas. Una segunda definición, que también utiliza la palabra microbiopolítica, pero en otro sentido, es Heather Paxson, y ella dice, son medidas, políticas y normas para relacionarnos con los microorganismos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, los quesos, ¿no? Los quesos tienen que ir, ¿no?, pasteurizados, los quesos tienen que ir en refrigeración. Es una serie de normatividades que tenemos para relacionarnos con los microorganismos. Pero eso no es a lo que yo me refiero con la microbiopolítica. Sí tiene que ver con lo que dice Foucault, que es la regulación de las vidas, pero cuando Foucault dice regulación de las vidas, se refiere solo a la regulación de las vidas humanas. Es específicamente cómo se gestionan las vidas humanas. Pero yo estoy diciendo, ¿por qué no empujamos nuestra biopolítica para que incluya no solo lo que llamamos bios, pero también lo que Rossi Braidotti llama zoe, es decir, verdaderamente todas las formas de vida y la gestión y preguntarnos verdaderamente cuáles son las cartografías del poder? Es decir, ¿quién va a morir para que nos lo comamos o por cualquier otra razón? ¿Quién va a sufrir? ¿Y quién va a vivir? Esta gestión de lo viviente se expanda no solo a pensar en los humanos, ¿no?, porque en los humanos es lo más flagrante, ¿no? O sea, ¿quién se queda en un centro de detención de migrantes? ¿Quién puede pasar? ¿No? Esa es la biopolítica. Pero ¿qué pasa si pensamos la gestión de las vidas también incluyendo a otras formas de vida? Y entonces es un giro postantropocéntrico que está también cercano a Bruno Latour y a Donna Haraway en pensar el interés por unas subjetividades que no son humanas. Y eso es un poco el tema del especiesismo. ¿Por qué vamos a pensar a los humanos separados de cualquier otro ser viviente, ¿no? Incluyámonos dentro de los seres vivientes. Ahora, ¿por qué con microorganismos? ¿Por qué elegí entre todos los microorganismos? Aquí quiero agradecer al biólogo Antonio Guillén, que muy generosamente me comparte sus imágenes de microorganismos con los que estoy trabajando y con los que trabajo también en clase. En este árbol de la vida, hermoso, lo que vemos aquí son bacterias. Aquí tenemos nuevos grupos descubiertos de bacterias, arqueas, que también son microorganismos. Y finalmente aquí tenemos entre las plantas los organismos eucariotes, ¿ok? Entonces, en realidad la vida es mucho más microbiana de lo que pensamos, ¿no? Los microbios nos afectan profundamente en lo personal, en lo colectivo, pero también en toda la biosfera. Y entonces hay una gran, urgente necesidad de generar alfabetización sobre los microorganismos. ¿Por qué nos debería importar? Y aquí es cuando yo empiezo a hablar con muchísimo amor de los microorganismos, porque mucha gente no le interesa mucho, dicen que es eso, ¿no? Los microbios son omnipresentes y sus actividades influyen todas las actividades del planeta. Nosotros como seres humanos tenemos la misma cantidad de microbios que de células nuestras, ¿ok? Entonces podemos pensarnos en la mitad microbianos. Ellos tienen la mayor diversidad evolutiva de todas las especies y son recicladores y regeneradores supremos del planeta.
ahí esto no se ve muy bien, pero regulan los procesos biogeoquímicos globales. Entonces podemos pensar en los gases de efecto invernadero, el cambio climático, y también están relacionados con la salud, pero también la de todos los otros animales, plantas, el suelo, el 50% del oxígeno que respiramos. Entonces decimos, no, es que hay que plantar, o sea, los árboles, claro, pero también hay que tener la conciencia que las fuentes de oxígeno también son otras y son microbianas. Inclusive de la atmósfera de este planeta que permite la vida como la conocemos, también la generaron microorganismos. Entonces, básicamente, ellas son el sistema de soporte vital de la biosfera. Entonces, espero que con esta introducción ustedes empiecen a pensar que también los microorganismos son mucho más protagónicos que lo que les hemos dado crédito hasta ahora. Ay, chis. Aquí tengo un pequeño resumen cuando la gente me pregunta, ¿por qué hablas de arte y al mismo tiempo hablas de microorganismos? ¿Qué tiene eso que ver? ¿Cómo tiene sentido construir estas dos cosas juntas? Bueno, yo estoy hablando de cómo transformar algo que es invisible en visible. ¿Cuáles son las formas en las que con lo que esto sucede? ¿Okay? En particular en los microorganismos. ¿Quiénes son los microorganismos? Los microorganismos son todos, ¿okay? Son las bacterias de las que hablamos, también las arqueas, pero en forma de microorganismo también hay animales microscópicos, como los tardigrados, hay plantas microscópicas y hay hongos microscópicos. Es decir, básicamente cuando decimos microorganismos nos estamos refiriendo a todos en su forma microscópica. Y estoy hablando de cómo esta transformación entre ser visible y invisible, gracias al arte y a otras metodologías, se hace en una forma de representación y mediación. Es decir, ya que yo no puedo ver el microorganismo sin la mediación del microscopio, sin la mediación de la representación, siempre estoy mediada, siempre estoy representada. Y esta representación participa en la producción de conocimiento. La manera en la que yo comprendo la biología o los microorganismos está mediada y está afectada por la representación y la mediación. Y lo que yo quiero hacer a través de los microorganismos, como ya les presenté en mis microbiopolíticas, es superar el excepcionalismo humano. Entonces aquí está un pequeño resumen de cómo funciona la relación entre el arte y los microorganismos. Si nosotros vemos, y aquí les quiero traer el ejemplo de la representación. ¿Por qué la representación cambia cómo entiendo el mundo? Si yo voy a Británica y le pido un árbol de la vida, esto es lo que me da. ¿No? Es una enciclopedia, digamos, de acceso familiar, no es particularmente científica, pero aquí tenemos, ¿no? Las bacterias chiquitinas, las arqueas chiquitinas y eucariotes, no, bueno, pues todos estos. Entonces, ¿qué impresión me da? Que la mayoría de la vida es macroscópica. Esa es la impresión que yo voy a obtener y eso es lo que es el conocimiento implícito, aunque no es que esté escrito en ninguna parte, el conocimiento implícito que me da la representación. Por eso les estoy diciendo que la mediación de la representación es fundamental con la producción del conocimiento. ¿Qué pasa si encontramos una representación de la vida en un artículo científico reciente, Nature? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, pues estas son las especies de bacterias. Y estas son nuevas especies de bacterias. Eso es antes de que descubrieran todavía 40% más, hace un par de semanas. Aquí tenemos las arqueas, que también son microorganismos. Y solo como un spin-off de las arqueas, tenemos los eucariotes. Entonces nosotros somos aquí ¿no? Los animales aquí pequeñísimos. ¿Qué diferente noción tengo yo de la vida si veo esto? ¿No? Comparado con el anterior, súper diferente. Y es simplemente una forma de representación, lo que está transformando nuestra comprensión de cualquier tema, en este en particular de los microorganismos. Hay una forma de comprender a los microorganismos que se va transformando. Y muchas veces nos quedamos en el primer momento, que es, microorganismo es mi enemigo, el microorganismo me enferma, ¿no? La bacteria, fuchi. Entonces, en muchas historias, en muchos libros, como El cazador de microbios, con los cazadores de microbios, o en el trabajo, porque la microbiología original se trataba de resolver nuestras enfermedades, y vaya, o sea, teníamos muchos problemas que nos resolvieron los microbiólogos, estamos agradecidos con ellos. El problema es que nos construyeron una idea de que los microbios eran algo indeseable, o sea, lávate las manos, guácala, eso tiene microbios. Hay una asociación negativa con la idea del microbio.
Entonces, esta es, digamos, la cultura popular y la cultura de consumo. Todo nuestro gel es antibacterial, es un gel antibacterial. O sea, a mí me parece tremenda la idea de que quisiéramos que algo fuera antibacterial, pero ya está súper sumergido en la cultura, en nuestra cultura, que tenemos que vivir en contra de los microorganismos. Para eso les traigo esta obra de Ana Dimitriou, y ella lo que hizo fue poner la información genética, literalmente sumergir esta parte del encaje del vestido de un microorganismo, pero un microorganismo en especial, Yersinia pestis, la peste bubónica, la peste negra. Como ustedes saben, arrasó con la humanidad más de una vez. Es un microorganismo tremendo, súper mortífero, y entonces ella sumerge esta parte del textil en información genética de Yersinia pestis y nos pone este vestido histórico para que pensamos en el momento, y lavanda, porque antes se creía, nosotros traemos cubrebocas, pero antes se creía que si traías la lavanda, pues te protegía un poco de la peste bubónica. Entonces nos trae esta obra en la que estamos de nuevo pensando a los microorganismos como enemigos, como peligrosos. Pero después también nos empezamos a dar cuenta que los microorganismos eran también una herramienta, es decir, no solo es mi enemigo, no solamente me enferma, pero me puede servir de algo. Entonces, para la producción de alimentos, es decir, no hay microorganismos, no hay levaduras, no hay cerveza, no hay pan, no hay queso, no hay, o sea, dijimos, ¿no? Entonces, puede ser que sean también una herramienta, pueden producir fármacos, pueden producir una gran cantidad de sustancias en moléculas y también material genético para la investigación. Cuando necesito reproducir un gen que voy a ocupar, pongo a los microorganismos a reproducírmelo y de ellos ya me lo pueden proveer. Entonces, qué gran herramienta son los microbios también. En el arte, los microbios también se utilizan como herramienta. Entonces, muchas veces los vamos a ver vistos como un color, como productores de oro. Ahora les voy a enseñar un ejemplo. Como forma de almacenamiento, como un material y un largo etcétera. Es decir, no tanto como sujetos, pero como materiales, los microorganismos funcionan en el arte en una cantidad sorprendente de obras. Pasen a ver conmigo. Como línea y color. Hay un concurso de la Asociación Americana de Microbiología que se llama Agar Art, y entonces en ellos los microorganismos se utilizan para pintar. Entonces aquí tenemos unas constelaciones pintadas con microorganismos. No es mi uso favorito de los microorganismos. En esta obra de Joe Davis, él pone esta runa antigua que representa lo femenino, la transforma a código Morse y la almacena en la información genética de una bacteria. Entonces está utilizando a la bacteria como un método de almacenamiento, está tratando de mandar un mensaje al espacio. De nuevo se ha hecho esto de mandar mensajes al espacio a través de información genética, pero él utiliza a las bacterias como un medio de almacenamiento de información. Y aquí llegó la producción del oro. Aquí lo traduje como la labor del amante del metal, de Adam Brown, pero luego que está haciendo tiene este bioreactor. Entonces, ¿cuál es el sueño del alquimista? Producir el oro, exactamente. Bueno, él encuentra un microorganismo que con diferentes compuestos cercanos al oro produce pepitas de oro. Obviamente es un proceso costosísimo no tener este bioreactor funcionando, pero él lo que nos está diciendo es esta gran labor del amante del metal nos la están llevando a cabo los microorganismos. Entonces aquí ya tenemos las pequeñas partes del microorganismo y sus pequeñas partecitas de oro, y está haciendo realidad el sueño del alquimista. También pensando en los microorganismos como una herramienta, no solo para almacenar información o para producir oro, sino como material, ¿no? Ya habíamos pensado con Edith Medina, con Ana Laura Cantera, y también ahora con White Feather Hunter, es una artista canadiense, y ella está produciendo con la misma celulosa microbiana estos textiles y vestidos que están viendo aquí. Y también pensando en los microorganismos, como primera instancia, como una fuente de material. Los microorganismos también son nuestros aliados, no solamente nuestras herramientas. Basta pensar en el microbioma humano, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra existencia no se puede sostener sin los microorganismos que viven dentro de nosotros, principalmente en el aparato digestivo, pero en todas partes. Y entonces son fundamentales para nuestra salud, pero también en particular en nuestro sistema inmunitario, y en algo que estamos apenas descubriendo, que es fascinante, en algo que se llama el eje cerebro-intestino, porque aparentemente los compuestos que producen los microorganismos que viven en nuestros intestinos
Estos compuestos químicos se relacionan con nuestra forma de pensar, es decir, con nuestro humor, con nuestra capacidad y con muchas otras enfermedades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que nuestra microbiodiversidad se mantenga, porque perder esta diversidad microbiana está asociada a muchas enfermedades graves, mentales también. Esto es una investigación muy reciente, pero ya también bastante confirmada, de cómo se relacionan los mismos microorganismos con nuestra salud de manera muy, muy profunda. Tratemos de mantener nuestra microbiodiversidad. Y sobre eso, el segundo cerebro, exactamente, porque afecta nuestra forma de pensar, ¿no? Así de, ya, por favor, carbohidratos. Y en esto traje la obra de Cristina Agapakis, no sé si conozcan a Cristina Agapakis, trabaja con Cicel Tolás, y lo que ellas hacen es toman los microorganismos de gente famosa del arte, grandes curadores, grandes artistas, y con sus microbios producen quesos. Entonces ella trabaja con compuestos volátiles que producen los microorganismos y dicen, oigan, ¿por qué será que los pies huelen a queso? Bueno, resultado, porque comparten microorganismos. Es decir, si hay una relación química entre lo que está pasando en nuestros pies y en nuestros quesos. Y bueno, pues ya tenemos, ¿no?, el queso de grandes curadores y de grandes artistas. Entonces tomamos una muestra de sus piecitos, una muestra de su nariz, y a partir de esos microorganismos estamos generando un queso. Eso está chistoso, pero también nos demuestra, nos invita a pensar en los ecosistemas microbianos de nuestra comida y de nuestro cuerpo, y cómo van intercambiando, y cómo vamos intercambiando con los otros, que es una gran pérdida con el COVID, ahora que ya no nos abrazamos, ¿no?, que ya no estamos intercambiando microbios. Aquí les quiero hablar también de la obra de Ana Laura Cantera. ¿Se acuerdan de esta artista argentina que ya les había presentado? Bueno, y ella tiene estos nidos de equilibrio que parecen unos montes de termita, ¿no?, en el paisaje, ¿no?, están hermosos, pero si los miramos más de cerca, son celdas microbianas. Son estas celdas de las que les había platicado, en las que los microorganismos transforman los compuestos orgánicos, los simplifican y liberan electrones para tener electricidad. Entonces, Ana Laura está generando estos pequeños niditos que en el centro tienen una luz, y lo que están haciendo es hacernos visibles los microorganismos, no a través de un microscopio, no viéndolos directamente, pero viéndolos a través de su actividad, de su energía. Ella está transformando el paisaje sin molestarlo mucho, porque parecen nidos de termita, transformando el paisaje e invitándonos a pensar en la relación que tenemos con los microorganismos que estaban ahí, está utilizando materiales locales y simplemente los está visibilizando. Finalmente llegamos a pensar los microorganismos como protagonistas, ¿ok? No son mi enemigo, no son mi herramienta, no son mi aliado, son protagonistas por su propio pie, por sí mismos. Son un tema de interés por sí mismo, es decir, no son en función de mí. Yo no pienso, a veces nos explican, son microbios buenos y microbios malos. ¿Para quién? Para mí, yo, mujer vitruviana en el centro, ¿no? Pero si yo no me pongo en el centro, los microorganismos no son buenos ni malos, ¿no? Estoy tratando de que tengamos un giro postantropocéntrico en nuestra aproximación a la microbiología. Son la forma de vida, como ya les había platicado, original, más antigua, más abundante, más diversa y en muchos sentidos predominante. Me ha faltado decir que son omnipresentes. Podemos hacer esfuerzos enormes por tener un espacio estéril, pero ellos en 15 minutos van a tratar en todas sus medidas de estar. Entonces es imposible que pensemos en un espacio, en las nubes, si quieren, en un volcán, dentro de la tierra, en el fondo del mar, hay microorganismos. Es verdaderamente impresionante el esfuerzo vital de la omnipresencia de los microorganismos. Una de las obras que habla de ya no pensar a los microorganismos de forma antropocéntrica es el trabajo de Interspecifics. Ustedes deben conocerlas, son unas artistas mexicanas increíbles que tienen esta obra, que es un microscopio, como ven, es la estructura de una impresora 3D, trabajando con Bacillus circulans. Es una especie de microorganismos que se organizan, que forman estructuras y arquitecturas. Y lo que ellas hicieron es darnos la posibilidad de ir monitoreando el comportamiento del Bacillus circulans. Entonces,
En estas imágenes que van siguiendo, parece que están fijos, pero ellos se van organizando y se van moviendo. Es un tema que a mí me apasiona, que es el de los biofilms y de la organización de los microbios, porque nosotros los vemos con mucho desprecio, pero tienen una capacidad increíble de comunicarse y de organizarse, de tomar diferentes papeles dentro de este biofilm, dentro de su comunidad. Y entonces ellas van con sonido y con imágenes, llevándonos más cerca a la organización, al movimiento de los bacillus circulantes. Y eso es de lo que se trata esta obra. Entonces un poco se llama comunicaciones especulativas, porque siempre estamos tratando de interpretar qué es lo que significan estos comportamientos, estos movimientos. Y es además muy buena para acercar a las personas al arte contemporáneo y también a la ciencia, porque es una experiencia audiovisual bastante impresionante. La presentaron en MUTEC, entonces uno está como en un concierto y al mismo tiempo estás experimentando lo que el espacio microbiano. Entonces ellas están hablando de comunicación, colaboración, agencia, hacer visible lo invisible. Y bueno, ya estamos por terminar. Volvemos con Gilberto Esparza. Esta es una de sus obras más famosas, Las plantas nómadas. Y de nuevo, estamos tratando de descentrar a los seres humanos y dar espacio a otras formas de vida. Y él genera esta maquinaria, este ser, que es al mismo tiempo hardware, software y wetware. Tenemos las plantas que viven encima y tenemos nuestras queridas amigas, las celdas microbianas. Entonces les dije que iba a valer la pena que les explicara lo que eran las celdas microbianas. Entonces este aparato, este ser, se acerca al agua y acercándose al agua, toma el agua sucia y las celdas microbianas producen energía a partir de ella y entonces la criatura puede vivir, puede existir y puede dar el agua limpia a las plantitas que viven encima de ella. Entonces, tenemos este ser, esta criatura, un poco en el límite de la fantasía, un poco en el límite de lo real. Aquí están las celdas microbianas. Y estamos pensando en un sistema, él piensa toda una historia y una narrativa del mundo, que cuando el agua de los ríos quede limpia, porque este ser se alimenta de esta agua sucia para alimentar sus células microbianas, entonces la planta nómada se va a morir. Y no importa, la muerte se vuelve parte de la vida, sobre todo cuando pensamos del punto de vista de los microbios, ¿no? Yo me lavo las manos, me vale, ¿no? Entonces, cuando pensamos desde el punto de vista de los microbios, es mucho más fácil aceptar la muerte como parte de los procesos, y entonces Gilberto también acepta. El día que los ríos estén limpios, ¿sí?, la planta ya no va a tener nada que comer y entonces muere y un árbol u otra planta puede crecer a partir de ello. Entonces tenemos este ser híbrido que existe como las plantas nómadas. Es una obra, a mí me parece una obra brillante, justamente entre la ciencia ficción y la realidad, ¿no? Entre lo que era posible. Obviamente fue increíblemente difícil hacer esta maquinaria funcionar, o sea, justamente en esto que decían, cómo la materia nos limita a lo que se puede generar. Aquí está, cuando muera la planta, cuando ya no haya agua sucia, va a morir la planta nómada y que otras plantas tomen su lugar. Esta es la última obra que voy a presentar, se llama Emancipación microbiana y es una forma para mí de unir todos los temas de los que les he estado hablando hoy. Y comienza con una historia. Este planeta fue exclusivamente microbiano por muchísimo tiempo, por la mayoría del tiempo. Es decir, solamente vivían microbios en este planeta. Hasta que hubo un evento que llamamos la simbiogénesis, que transformó por completo la historia de la vida en este planeta. ¿Qué pasó? Estaban todos los microbios comiéndose unos a otros, todavía lo hacen, todo el tiempo se están comiendo unos a otros, pero de repente, pensamos que fue una arquea, se comió una alfa proteobacteria y ¡pum!, no la pudo digerir. No la digirió. Muchas veces la habían comido, se la digerían, no se la digirió. ¿Y qué pasó? Hicieron una alianza simbiótica. Entonces la bacteria le daba a la arquea energía y la arquea la protegía, la reproducía. Eso, que parece tan trivial, es la base de toda la vida multicelular. No hay ninguna planta, ningún animal que no viva sin tener estas bacterias dentro de sí. Para mí, cuando yo descubrí que dentro de todas mis células tenía estas antiguas bacterias viviendo, dije, ¿cómo? Pues sí, tengo los genes de mi núcleo, pero tengo esta mitocondria que tiene un poquito de su propio genoma de bacteria que conservó. Todavía tomo algunos antibióticos y ella se siente mal, se acuerda de su pasado bactérico. Entonces, no se trata de que la bacteria es mi enemiga, ni tampoco mi amiga.
Se trata de que es parte de lo que yo soy, es parte constituyente fundamental de lo que yo soy. Y en ese sentido, contribuye al giro postantropocéntrico. Así, yo no estoy en el centro porque yo no soy yo soy multitudes, pero no solo porque los microbios vivan en mí, sino porque son parte de lo que yo soy y de la posibilidad de todos los otros seres macrobióticos y pluricelulares. Entonces, lo que pasó con esta obra es que yo dije, para demostrar este tesoro, porque además las mitocondrias, que ahora conocemos como un organelo nuestro, nos proporcionan la energía y además de muchas otras funciones fundamentales, ¿no? Entonces dije, bueno, para probar, ¿qué tal si estas bacterias quisieran ser libres de nuevo, ¿no? Pues un día se las comieron, quizá quieren volver a la libertad. Entonces lo que yo propuse fue liberar las mitocondrias. Ahora, nuestra relación es tan profunda que esto inevitablemente implica la muerte de la célula y la muerte de la mitocondria. Ya no podemos vivir. Pero aún así, mi proyecto consistió en liberar las mitocondrias, liberar los microorganismos. Hicimos una serie de procesos en el Cinvestav. Yo di mi sangre, tomamos mis células blancas, hicimos un proceso de blastogénesis para no necesitar todos los litros de mi sangre y tomamos de ahí las mitocondrias. Entonces rompimos mis células blancas y liberamos a las mitocondrias y las concentramos. Y yo las puse dentro de este relicario para enfatizar el sentido fundamental que tienen en nuestra existencia, ¿no? Porque pues, todos dicen, no me interesa la mitocondria, ¿no? Pero en realidad tienen un sentido mucho más poderoso del que pensamos. Están contenidas aquí en un tubito Eppendorf. Aquí tenemos una simulación de la mitocondria, un poco como los relicarios tienen la forma de la mano de la que trajeron en la falange, pues de la misma manera quise ponerlas en un relicario. La forma del relicario tiene que ver con el retículo endoplasmático, que es donde normalmente podemos encontrar las mitocondrias dentro de la célula, y detrás de ella pusimos un tríptico que cuenta esta historia, la historia de un mundo microbiano y la historia de la endosimbiosis, cómo se comieron a las bacterias y transformaron en mitocondrias. Cómo esta obra une todas las ideas que les he presentado hoy, que tal vez fueron muchas, bueno, por la cambiante conceptualización de los microorganismos. De nuevo, desde enemigos hasta nosotros mismos, hasta seres que tienen sentido por sí mismos y no en relación a nuestro beneficio. También nos explica cómo el arte, o nos demuestra cómo el arte es una forma de producción de conocimiento, ¿no? Cómo yo estoy repensando mi relación con la mitocondria, con las bacterias y con mi propia existencia. Y la perspectiva posthumana, postantropocéntrica. Y finalmente, algo que ya no tuve más tiempo de hablar hoy, que es el trabajo transdisciplinario en colaboración. Yo esta obra nunca lo hubiera podido hacer sin la colaboración de Malitzin Cortés, que es otra artista, y de Yun-Hua Lam, que es uno de mis profesores en Hong Kong, ¿no? Entonces él como investigador, como biólogo, me permitió, ¿no?, todo el conocimiento. Los investigadores del Cinvestav me abrieron también las puertas. Entonces es fundamental ese trabajo de colaboración para producir nuevas formas de pensamiento. Aquí está la obra, aquí está Malitzin, Yun, mis colaboradores, mis cómplices, y así es como está presentada ahora en Brasil, ¿no? Como un espacio sagrado. Es un tríptico porque yo quería producir de alguna manera un espacio sagrado de reconocimiento. Dos ideas para concluir. Yo lo que espero haber hecho hoy, después de hablarles, es expandir nuestra comprensión del arte, ¿no? Pensemos del arte de una manera más amplia y también en prácticas transdisciplinarias, como una forma mucho más completa y mucho más compleja de comprender el mundo. Siempre me gusta terminar citando un poco a Rossi Braidotti. Yo quiero pensar en las prácticas de arte y biología como una forma de ser críticas y de ser creativas para enfrentar las complejidades y las dificultades del presente, ¿no?, que son muchas, pero bueno, que nos permita esto, ser críticas y creativas para enfrentar las dificultades del presente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mariana. Y bueno, ahorita creo que tenemos un breve espacio para preguntas, ya sea aquí en el público o si alguien que nos está viendo en línea tiene alguna duda, la puede escribir ahí en el chat en la plataforma y bueno, trataremos de responder lo más posible. ¿Alguien aquí tiene una duda? Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé si está... sí, yo no me oigo. Buenas tardes a todos, a todas. Mariana, muchas gracias, la verdad es que fue una plática padrísima. Yo como bióloga me doy cuenta de que sí, la verdad, estamos muy limitados en cuanto a esta concepción quizás de la realidad como complejidad, como lo mencionas. Sin embargo, quisiera dialogar contigo acerca de una idea que me tenía rondando en la mente mientras decías nos acercabas a esta idea del post-humano. Uh-huh. Y también nos enseñabas la utilización de los organismos como materiales, ¿no? O como herramientas. Y después decías, el post-humano descentraliza al humano, ¿no? Uh-huh. Pero no me hace clic con estas pues ideas de utilizar, digamos, a los organismos vivos, cuando todos esos procesos en los que suceden las celdas microbianas o la generación de oxígeno, el olor a queso y eso pasa en los ecosistemas, ¿no? O sea, como que me hizo más bien, se me hizo la idea contraria, el meter a la vida... Paradójico, exactamente. Entonces, bueno... Vale. Muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta que haya biólogos. Yo soy claramente una gran fan de la biología. Soy, ¿cómo se dice? Ilegítima, porque nada más en los últimos 4 años me quise meter, ¿no? Estudio con mucho afán, entiendo que no es como mi espacio, pero te agradezco mucho que estés aquí. Estoy completamente de acuerdo contigo con la paradoja. Pero yo también, algo que comprendí trabajando con lo vivo y con los microorganismos, es que todos nos relacionamos de una forma explotando a los demás. No podemos evitar comernos a los demás, ¿no? Tengo muchos amigos vegetarianos y siempre surge, ¿no?, el debate, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y de alguna manera, con los microorganismos así devorándose tan descaradamente unos a otros, me di cuenta que sí, que es inevitable el utilizar a los demás. O sea, aunque yo no quiera, yo genero sufrimiento para mi existencia a los demás, ¿no? Pero lo que quiero enfatizar con mi idea de microbiopolítica es que hay una cartografía y una conciencia de cómo se distribuye el dolor. O sea, quién voy a explotar y cómo, y que todos estemos conscientes y de acuerdo de lo que está pasando. No se neutralice, que haya conciencia. Es inevitable. O sea, yo tengo que comerme esta planta que no quiere que me la coma, que quiere existir por sí misma y que tiene derecho a existir por sí misma. Pero la única manera en la que yo voy a existir es si me la como. Entonces, ¿cuál va a ser la política, la biopolítica o la microbiopolítica de esta distribución del dolor? Y tienes toda la razón, o sea, yo estoy utilizando al otro como material y de alguna manera en mi investigación sí es crítica, ¿no? Les digo, bueno, es que ellos dicen, estoy colaborando con el microbio, ellos, lo estás explotando, no es necesariamente, estoy completamente de acuerdo contigo con el tema paradójico, ¿no? Pero mi invitación es más bien a la conciencia, a esta cartografía y el mapa de distribución del dolor. Pero buenísima pregunta, si me la preguntas en un examen doctoral lloro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Más que pregunta, es un comentario. Muchísimas gracias, me fascinó tu plática, me abre muchas más preguntas, pero son para mí. Muchas veces yo pienso que la vida no tan solo empezó en microorganismos, empezó antes, en proteínas y enzimas. Y que de ahí empiezan microorganismos, pero que también otro microorganismo que perdemos a veces de vista son los virus. Y un virus nos trae de cabeza ahorita a toda la humanidad, ¿no? Y que son seres vivientes, como tú lo dices, que apenas sí reconocemos, ¿no?
has de haber oído pues, al investigador matemático, que ahorita se me fue su nombre, lo tenía muy presente, que hizo el cálculo de cuántas copias de virus del SARS-CoV-2 hay en todo el mundo y cabe en una lata de Coca-Cola o del refresco, del que sea, de 330 mililitros, ¿sí? Y esa nos está matando a tanta gente. Entonces sí, es un mundo muy complejo y yo soy fan de la microbiota, llamémosle benéfica, es lo que más estudio yo, la microbiota asociada en el colon. Y pues esos gases que se producen con ciertas plantas o ciertos alimentos que nos producen flatulencia son muy buenos. ¿Sí? Entonces, ahí hay también algo por hacerlo y hoy veo que está asociado también al arte. Gracias. Muchísimas gracias. También es una pregunta súper difícil, me tienen así, pero la agradezco profundamente porque me permite matizar. Yo quiero decir que la vida no es blanco y negro, está vivo o muerto, orgánico o inorgánico. Es hermoso y es algo que hace el arte, pensar que justamente entre lo viviente y lo no viviente están estas proteínas, enzimas, estos virus que no estamos seguros que estén vivos o sí o no. Entonces, una parte muy importante de este pensamiento que llamamos nuevo materialista, que tampoco les hablé filosóficamente, es deshacer los dualismos. No es vivo, muerto, hombre, mujer. O sea, estamos hablando en animal, humano, ¿no? Estamos hablando en una escala de grises. Es decir, es claro, ¿no? Es claro quién está vivo y quién está muerto, pero en medio hay una escala de grises de la ambigüedad. Eso es hermoso, ¿no? Ya no quise complicarlo más, quise ser más clara, pero me queda muy claro que la vida no empieza en los microorganismos. Yo soy fan de ellos, entonces por eso digo que ellos son lo mínimo, pero en realidad entre lo viviente y lo no viviente, efectivamente hay mucha más sutileza y complejidad. Hermosa, que da un gran espacio para que el arte nos invite a pensar en eso también, en los límites de en qué momento tenemos suficientes compuestos orgánicos juntos para decir esto está vivo, ¿no? En biología sintética, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuándo podemos decir esto es algo viviente? ¿No? ¿Cuáles son sus características? Y de nuevo, no dejar a los biólogos solos en esta tarea tan compleja de la definición de los límites de la vida, de lo viviente. Muchas gracias. Bueno, doctora Terce, ya tenemos 2 preguntas en la plataforma, entonces ahorita seguimos con eso. Bueno, es nada más un pensamiento que me vino por lo que la compañera dijo. Yo creo que la vida es la simbiosis, o sea, es el intercambio, ¿no? Y en todos los momentos, y en esa escala de gris, de blanco a negro, pues eso es lo que va pasando. Uno va contribuyendo con el otro con uno, y perdiendo uno y ganando otros, ¿no? Y sí, es un enfoque muy padre, muy bonito que uno, como biólogo, o sea, no llega a pensar así, ¿no? Uno ve qué pasa dentro de un animal y cómo puede sobrevivir un animal con tanta bacteria ahí dentro, y cómo de repente las bacterias o los virus se tornan virulentos o patógenos. Es toda una cuestión esa de la simbiosis y de la necesidad de sobrevivir tanto del hombre como del microorganismo, ¿no? Entonces eso lo vi es paradoja, es una paradoja, pero es esa simbiosis que hace con que la vida pueda existir, ¿no? Claro. Ay. Qué hermoso comentario, me parece. Para mí también el centro es la simbiosis, ¿no? Algunas interpretaciones de la biología evolucionista darwinista nos hacen pensar que se trata principalmente de competencia, pero esa es una interpretación. Es decir, las formas de vida funcionan mucho mejor en simbiosis, y yo, bueno, a nivel interpretativo siempre lo tomo en cuenta, pero también en mi práctica feminista, para mí es fundamental la colaboración. Es decir, cómo destruir a la otra no me contribuye nada, esto ya es como metafórico y tal, pero siempre mi producción artística, mi investigación siempre está en colaboración, en simbiosis, ¿no? Y también reconociendo a nivel biológico la simbiosis y el papel que juegan los demás en mí, pero a nivel teórico me encanta la simbiosis con los biólogos, con las biólogas. Tanto que aprender, tanto que aprender. Es
mucha generosidad que se necesita desde todas las partes, ¿no? Entonces yo siempre estoy muy agradecida en su paciencia, así de no, Maro, eso no es, ¿no? Y me van revelando, ¿no? El día que alguien me narró la historia de la mitocondria, ¿no? Que antes era un microorganismo, y ese día dije, wow, ¿no? Justo mi forma de entender el mundo se transformó por la generosidad de un biólogo que dijo, voy a explicarte esto de una manera sencilla para que accedas a esta gran, ¿no? A esta gran revelación. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Cuautzin Rosales. Dice, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede pensar el bioarte a partir de la situación que se vive en la pandemia? Pues ahí está, que nadie se puede quedar fuera, ¿no? Nadie se puede quedar fuera del pensamiento biológico, y tampoco que lo biológico se quede en el laboratorio, ¿no? Hay un impacto político brutal, de nuevo biopolítico, ¿no? ¿Quién se tiene que poner el cubrebocas? ¿Quién se tiene que quedar en su casa encerrado? ¿Quién no puede abrir sus negocios? Es decir, hay un nivel político, administrativo de la pandemia, ¿no? Y entonces vamos a decir que los biólogos también resuelvan eso. Pues ellos nos van a decir, mi recomendación es que nunca vuelvan a salir de su casa y nunca se van a enfermar de nada, ¿no? Pero bueno, a ver, hay muchas otras capas sociales, culturales que tomar en consideración. Entonces todos tenemos que participar, ¿no? Por ejemplo, en esta situación particular, en el pensamiento. Y de nuevo, como yo les decía, estas medidas impiden el enriquecimiento de nuestros microbiomas. Entonces, ¿cómo los artistas nos van a ayudar a pensar el impacto, ¿no? Todos los fenómenos biológicos desde la materialidad, ¿no? Trabajando con los microorganismos para que la gente ya no se quede con la idea de que el microorganismo es el mal y que me tengo que estar echando gel y asesinándolos constantemente, sino de que tienen otro valor y otra importancia para mi salud, que hoy no le di suficiente peso a hablar de los microbiomas de la piel, etcétera, etcétera, pero verdaderamente nuestra salud depende profundamente de la diversidad microbiológica. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat y dice Rafael Feitosa. Hola a todos los que acompañan a esta presentación. Hablo aquí desde la ciudad de Fortaleza, Brasil. Me gustaría conocer la opinión de la autora sobre la corrección entre arte y ciencia, entre paréntesis biología, como elemento que se puede sumar a la docencia en universidades y escuelas de esta área y, por supuesto, a la investigación con arte, ciencia o bioarte. Pues me encanta. En América Latina es un espacio de innovación. Es decir, no hay cursos ahora de arte y biología, pero sería hermoso que tuviéramos cursos con una bióloga y un artista ayudándonos a comprender fenómenos y casos de estudio complejos, ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad. En otros países, donde yo trabajo en China, entonces sí tenemos un curso de arte y biología, pero en Holanda tienen un montón de cursos de arte y biología también, pero es un gran espacio de oportunidad para también esta forma de educación transdisciplinaria basada en casos de estudio. Es decir, vamos a un poco despegarnos de la teoría pura y pensemos en los problemas que nos atañen hoy. ¿Cuáles son nuestros problemas y cómo podemos darles una solución desde el punto de vista teórico-biológico, pero también desde el punto de la materialidad, ¿no? Como nos decía Deleuze y Guattari, la materialidad directamente, sin tanta palabra, qué está sucediendo y qué está aconteciendo, es una gran oportunidad para el pensamiento. Entonces, sí, por supuesto, ojalá que yo tenga la fuerza o que alguien más... que tenga la fuerza de María Teresa de generar espacios para la educación, ¿no? De arte y biología, y que se puedan pensar un poco más fuera de las rígidas cajitas de la disciplina, ¿no? El fenómeno es complejo, así que vamos a darle entre todos. Muchísimas gracias, Mariana. Margarita, ¿tienes una pregunta? Del cubrebocas. Bueno, hola, yo soy artista, entonces voy a poder hablar desde el punto de vista del arte. Bueno, pues nada, súper felicitarte, me encantó. Y yo también tengo la experiencia de haber trabajado en algunos proyectos transdisciplinarios aquí, en la UAC, y gracias a Tere. Sí. Entonces tuvimos algunas investigaciones con biólogos, científicos, etcétera, ¿no? Y mi comentario va así como dos dudas que me plantea, que yo también tengo, ¿no? Que es, yo siento que el papel que juegas como investigadora del arte o como artista en esta relación simbiótica, ¿no? A veces se resbala entre
ampliar el conocimiento científico, no sé si me estoy explicando, o realmente generar, ¿no?, otra forma de percibir una materialidad, como dices tú, ¿no? Entonces, yo siento, a mí me pasa, ¿no? De repente no sé si estoy nada más como amplificando lo que me dicen los biólogos sobre la vida, o si realmente estoy generando un producto nuevo que creo que sí estás haciendo tú, ¿no? Así me encantó tu relicario, ¿no? O sea, de veras me encantó. Así nada más, ¿no? De veras te felicito. Y la otra que me queda es, uno, la ética, ¿no? Hoy, ¿no? Esos grandísimos problemas de la ética, que es todo un oso. Y era esto de la ética. Y la otra, que me pasa a mí también, esta necesidad de dar toda una explicación atrás de este relicario, ¿no? O sea, decir si aquí está, o sea, tú lo estás viendo y estás de veras valorando que estoy sacralizando, tarará, ¿no? Entonces, bueno, ya que ya se queda para plática, me quedé encantada y ojalá podamos colaborar. Felicidades. Gracias. Excelentes preguntas también. Densas, rudas. Yo también me pregunto, como artista, ¿estoy contribuyendo algo? ¿O nada más estoy, ¿no?, como dialogando con lo que me dicen los biólogos? Pero algo que he descubierto con los científicos, yo crecí en un hogar científico, es que nosotros ponemos nuestro granito de arena. Entonces, no todos los investigadores científicos de las ciencias naturales inventan el hilo negro todos los días. Ellos también están investigando, ¿no?, la reacción a esta patita de esta molécula muy particular, y ellos también se preguntan, ¿estoy verdaderamente contribuyendo al conocimiento? Yo no puedo con una obra transformar por completo, ¿no?, la perspectiva de todos. Pero yo creo que nuestras contribuciones, aunque sean pequeñas, aunque sean modestas, y no nos quede claro cuál es su lugar, ¿no?, si verdaderamente estamos produciendo conocimiento, son válidas y sí construyen, sí contribuyen, ¿no? Todos vamos poniendo, me explicaba mi mamá, todos vamos poniendo nuestro ladrillito, y alguien afortunado como que pone el último y es como premio Nobel, ¿no? Pero todos vamos poniendo nuestro granito de arena en la construcción del conocimiento. Entonces no subestimes tu trabajo. Yo también tengo ese pensamiento, si de verdad estoy participando o no. Bueno, la siguiente pregunta es la de la ética. De nuevo, que se relaciona con la biopolítica. O sea, ¿por qué está bien trabajar con ratas, pero no con humanos? Y nadie te va a decir nada si trabajas con microorganismos, ¿no? Entonces, o sea, tal vez te preocupan que tú te contagies, pero que lo que le pase al microbio no me importa. Entonces, esa es exactamente la microbiopolítica. ¿Cómo se distribuye el dolor, el permiso, la ética? ¿Quién? Eso es muy arbitrario, ¿no? Entonces, los pandas no, porque son tiernos, ¿no? Pero las cucarachas, mátenlas. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio, ¿no?, de la ética? Entonces, por eso estoy introduciendo mi microbiopolítica. A ver, hablemos francamente de la distribución del dolor, claramente. No que lo podamos quitar por completo, pero ya está. Y la tercera pregunta que me hiciste tenía que ver con... ¿Alguien se acuerda, chicas? ¿No? Bueno, creo que esa era la primera. La tercera también me había encantado. Dime. Esa es buenísima también. Es un gran problema del arte conceptual en general. Afortunadamente no es mi problema, es un problema de todos los artistas conceptuales. Tenemos que dar tanto choro o la obra se sostiene por sí misma. Entonces yo les hablé durante no sé cuánto tiempo, no sé, horas y horas, para llegar al punto de decirles, ¡tada!, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes entran? Entonces mi sueño es que ustedes entren al espacio, en este caso en el Museo Gerdau, y aunque no sepan absolutamente nada, funcione, se sostenga. Ese era mi sueño, ¿no? Que no tenga yo que estar explicándoles 2 horas, no, es que esta caja de zapatos está aquí porque representa el consumo, ¿no? O sea, no tenga que hacer yo eso, sino que la obra se sostenga hasta cierto punto por sí misma. Creo que sí, porque tienes todos los elementos de una estética que dices que la historia de la funciona. Exacto, no digo que no funcione, yo no descarto la belleza. La belleza es importante, la belleza tiene un lugar. Bueno, pues ojalá que sí, pero
Ojalá que sí. ¿Alguien tiene una pregunta allá atrás? No sé si le puedan... tú. Ay, sí, bueno, le paso el... Bueno, ok. pues muchísimas gracias por la conferencia. Me parece fascinante. Yo trabajo en el área de literatura, aquí en la Facultad de Lenguas y ¿Perdón? Letras. ¿Literatura? Literatura. Y me parece fascinante porque justo ahora estoy en un taller que Viviane Abenshushan, es una escritora, ha titulado Ciclo Germinativo. Y entonces, justo el día de hoy, porque nuestra sesión son los jueves por la tarde, estaremos pues hablando de este texto de Dana Haraway, el de justamente seguir con el problema, ¿no? Pero la reflexión, o sea, la idea del ciclo germinativo es justamente, dice Viviane Abenshushan, ¿no?, hablar de esta escritura vegetal, de los parentescos, por ejemplo, interespecie, ¿no?, del pensamiento tentacular, de la idea de ser bosque, de la idea, Viviane Abenshushan está muy interesada también en los microorganismos, en cómo, por ejemplo, pues han crecido plantas en una planta nuclear, ¿no?, en donde se supone que no podía haber más vida y comienza a haber vida. Entonces ella va documentando como todos estos casos de estos microorganismos que, pues tú bien nos has comentado, pues están presentes y surgen de lo más inesperado, ¿no? Entonces, estoy fascinada, estoy pensando como una especie, como si fuera ciencia ficción, ¿no? Lo veo y entonces en literatura estaríamos yendo como hacia otros géneros y luego también en esta idea de ciencia, literatura, biología, estaba pensando en este texto de Leopoldo Lugones, Viola Querontia, que quiere crear una flor de la muerte, ¿no? Pero bueno, yo creo que pues agradezco el trabajo de Tere Besné, o sea, de Tere García, bueno, de la doctora Flavia, ¿no?, por crear esta cátedra, por crear este centro que yo creo que nos va a permitir justamente poder dialogar, establecer pues estas reflexiones que son muy interesantes desde nuestras disciplinas y que justamente se está hablando de esta comunalidad, por ejemplo, en la escritura, ¿no?, de hacer una escritura que no sea del autor o de la autora. Y ya nada más para terminar, está esta otra escritora, Verónica Gerber, que ella habla, por ejemplo, de escribir, ¿no?, de la escritura a partir de la composta. Y bueno, Verónica Gerber, pues bueno, hay mucho, o sea, voy así con, pues así como se dice, flipando, ¿no? O sea, me dejas muchísimas ideas y muchos, pues estas obras que has presentado, pues yo creo que hay mucho potencial en abrir los diálogos. Entonces, pues muchas gracias, no es como pregunta, sino que yo creo que todos vamos hablando de esto, de estos microorganismos de una manera u otra. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Ya me acercaré a que me platiques, me des a detalle sobre estos autores que me encantaría aproximar. Yo no hablé de la literatura, yo estoy, digamos, en las artes visuales, materiales, viscerales, pero por supuesto, ¿no? O sea, yo tengo muchísimo cariño y amor a la literatura como otro gran espacio para repensar lo viviente. Como decíamos, un poco terminamos el monopolio o el peso que llevan las ciencias biológicas para pensar lo viviente y permitimos que también en la literatura cosas maravillosas nos ayuden a transformar la forma de pensar. Y como dices tú, yo creo que es el espíritu de nuestros tiempos, como dices, es quedarnos con el problema. Staying with the Trouble de Haraway no sale en el arte, pero sale también en la biología. Entonces un poco es el espíritu de nuestro tiempo, que es un poco la dirección en la que nos estamos moviendo todos y con suerte juntas, ¿no? No solamente cada quien en la literatura o en las artes visuales, sino con suerte yo te leo y empiezo a pensar en otras formas de expresar lo viviente. Ojalá que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta en el chat y una última pregunta aquí. Antonio nos pregunta, Doctora, ¿cuál es la diferencia de centralizar al microorganismo en lugar del humano si no los concebimos como un sistema?
¿Cuál es la primera parte de la pregunta? ¿Cuál es la diferencia de centralizar al microorganismo en lugar de al humano si no los concebimos como un sistema? Si no nos concebimos como un sistema. Ok, bueno, a ver, no hay ninguna manera en que nosotros podamos entender nuestra existencia más que de nuestra propia perspectiva. Esto es inevitable. O sea, yo nunca voy a entender cuál es la experiencia del microbio, por más que yo lo deseara, siempre se trata de mi experiencia humana. Entonces, lo que yo estoy proponiendo en realidad es que centremos más bien la medida de todas las cosas en la comprensión. O sea, yo estoy consciente que este giro, digamos, posthumano, que no pone al hombre en el centro y pone al microorganismo en el centro, significa, como les decía, no pensar en términos del microbio bueno o malo para mí, sino el microbio por sí mismo, ¿no? Como distinción. Entonces, esa es la primera cosa del que nos está hablando. Y la segunda cosa es si no nos entendemos como un sistema, que tiene que ver con lo que no sé si me quedó súper clara la pregunta, pero ojalá que sí. Que es algo que también ya salió aquí en las preguntas, que por supuesto que nos tenemos que comprender como un sistema. Y más bien, el desplazar a los seres humanos del centro nos permite comprendernos como sistema, porque si yo me pongo a mí en el centro, tú microbio me enfermas, o sea, estoy generando un dualismo, una distancia que me aleja del pensamiento sistemático, ¿no? En cambio, si yo doy lugar a que la forma de vida principal de este planeta, y ahora sí lo voy a decir aunque es el final, si este es un planeta microbiano, porque siempre lo ha sido, porque ellos dominan y cuando acabemos de destruirlo, ellos continuarán, ¿no? Este es un planeta microbiano, si yo comprendo como un planeta microbiano, puede ser que sea más fácil para mí aceptar mi relación sistemática con ellos, ¿no? Porque nosotros somos un spin-off de este proyecto microbiano, convivimos con ellos, dependemos de ellos. ¿Qué cambia a mi manera de entender mi vida? Y esa es otra presentación que no les traje hoy, pero sí que cambian muchas cosas, chicos. Muchísimas gracias. Acá tenemos otro comentario. Hola, muchas gracias por tu ponencia. Mi primer comentario va en relación a agradecer el reconocimiento, o yo diría cuasi posicionamiento, de la producción del conocimiento desde el arte, ¿no? Desde la práctica artística, que me parece que siempre se queda alejado, ¿no? Siempre la práctica artística, sobre todo dentro de la academia, parece que hay un sesgo en donde el reconocimiento de la producción de conocimiento no se da, no conseguimos llegar a estas metodologías o a estos estándares de producción de conocimiento reconocido, ¿no? Y por otro lado, me llamó mucho la atención el término de microbiopolítico o microbiopolítica, sobre todo en relación a los lenguajes de poder, trayéndolo a la cátedra de Foucault. Y pensando en la lógica del poder como esta lógica que cada vez nos va llevando, o digamos que se construye a partir de la desarticulación de lo mínimo, de lo micro, pensando, no sé, en las sociedades disciplinares, de la modificación del gesto en relación al tiempo. Hablamos de la psicopolítica, hablamos de la nanopolítica y ahora viene el término de la microbiopolítica. Y entonces vamos cada vez, lo vamos focalizando, pero digamos en lo minúsculo. Entonces en las relaciones de poder siempre hay un juego entre el poder y la resistencia, y es ahí en donde va entonces un poco la reflexión. Si nos enfrentamos ante estos mecanismos de poder, irlos desarticulando a través de la resistencia de la misma manera, incluso a través de ejemplos como los que has puesto, desde el arte, desde la ciencia, desde la investigación, me parece algo súper importante, súper interesante, porque entonces podemos asumir esos propios mecanismos a la inversa y generar resistencia también desde ahí, desde lo micro, desde lo nano, ¿sabes? Entonces me llamó mucho la atención porque no podemos dejar de ver el poder sin resistencia, y la resistencia desde lo micro está presente, pues. Absolutamente. Un aplauso por esa pregunta. Me parece una pregunta hermosa para terminar. Por supuesto, el conocimiento que se produce en el arte le cuesta mucho trabajo acceder a los circuitos reconocidos, pero la verdad es que sí nos tenemos que poner a la altura. Es decir, como muchas personas, científicos, no comprenden el arte con su concurso del Eager Art, nosotros no comprendemos, y muchas veces los artistas no nos estamos poniendo las pilas para ponernos a la altura, ¿no? No digo que siempre,
y que también la banda tiene que reconocernos, pero, o sea, que nosotros tenemos que ponernos a la altura de comprender profundamente el fenómeno, por una parte, y por otro, de exigir que se reconozca el valor de este conocimiento. O sea, esa es nuestra chamba, finalmente. O sea, ellos, bueno, pueden reconocerlo o no, y además dejar de pensar en términos de ellos y nosotros, sino de pensarnos como investigadores, que producen conocimiento válido. Entonces te digo, nosotros, aquí es donde nos toca ponernos las pilas, no está nada sencillo. Y tu segunda pregunta, sí, absolutamente. Yo hablé mucho del poder opresivo, que nosotros llamamos potestas, ¿no? En términos ya más filosóficos, pero por supuesto, para mí el arte y la biología es lo que llamamos también la potencia de resistir. Es decir, el poder se ejerce en dos direcciones, no solamente como una forma opresiva, no de biopolítica, sino como una forma de potencia. ¿Qué potencia tengo yo? ¿Qué potencia tiene el microorganismo de resistir? Ojalá hubiera dicho eso antes. Pero muy buena pregunta, gracias por darme la oportunidad de decirlo. El poder existe también como potencia, el arte y biología es potencia de resistir los poderes opresivos, del potestas, exactamente. Y cuando hablo yo de microbiopolíticas, no necesariamente quiero fraccionar, simplemente, porque decías fraccionar, yo decía, bueno, pues necesitamos verdaderamente tanto terminito, pues solamente si nos es útil. Si nos es útil como herramienta de producción de conocimiento, si nos es útil como herramienta de resistencia, lo utilizamos. Si no nos es útil, olvídate, como si no te lo hubiera dicho, ¿ok? Entonces, en ese sentido, sí, te digo, yo lo estoy tratando de desplazar a lo mínimo, pero me gustaría terminar pensando que se puede, que el arte y biología puede funcionar como una forma de potencia, de resistencia. Pero, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, nos encantaría poder resolver más preguntas, pero el tiempo no sería suficiente. Así que muchas gracias a todos por su presencia. Gracias a todos los que, bueno, se conectaron y nos pudieron ver de manera virtual. Y bueno, tenemos para ti un pequeño reconocimiento de parte del centro y un obsequio que es una obra original producida aquí. Y un paquetito de libros. Seguro no tienes nada que leer, pero bueno, algo. Muchísimas gracias. Tu obra es original que producimos aquí en el centro, está seriada. Bueno, si lo quieres destapar tú, es una gráfica que hacemos aquí en el centro. Y esto ha sido algunas publicaciones que me encantan las publicaciones. Para que leas. Felicidades. Gracias. Y buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Nada, pues me parece impactante, la verdad, porque no sabía que